Buenas tardes. Como presidente del Consejo Escolar, quiero agradecer la presencia de todos los que estáis ahí sentados detrás de vuestros portátiles y vais a seguir esta intervención del ponente don Luis González Reyes, que nos acompañará esta tarde. Quiero hacer mención al trabajo que lleva elaborando la Comisión de Programas, Profesorado y Calidad de la Enseñanza de Cantabria, que lleva dentro de su línea para trabajar este año el enfoque ecosocial de la educación. En la primera sesión que tuvimos, Yayo Herrero nos dio una amplia visión de lo que significaba el enfoque ecosocial de la educación y ahora, sin más, pasaremos a presentar al ponente de hoy, don Luis González Reyes. Decir que don Luis González Reyes es doctor en Ciencias Químicas, miembro de Ecologistas en Acción, experto en el enfoque social de la educación. Espero y deseo que sea una experiencia fructífera. Agradeciendo de nuevo la presencia, paso la palabra a la presidenta de la Comisión de Programas de Profesorado y Calidad de la Educación de Cantabria, doña Leticia Cardenal, que nos hará un poquitín de mediadora para coordinar todas las intervenciones que se van a producir durante la sesión. Muchas gracias. Leticia, adelante. Gracias, Eduardo, presidente del Consejo Escolar de Cantabria. Buenas tardes a todas y a todos que nos vais a acompañar durante esta tarde para escuchar a Luis González. Como decía Eduardo, esto es fruto del trabajo de una comisión que está en el Consejo Escolar de Cantabria y, por lo tanto, queremos que sea una comisión activa y os invitamos a todos a que nos hagáis llegar preguntas, sugerencias, cualquier cuestión a través del icono que tenéis abajo en vuestras pantallas. Veis un icono que son como dos bocadillitos pequeños que pone preguntas y respuestas. Pues por ahí podéis hacer llegar las preguntas para Luis, que al finalizar la ponencia la recogeremos y se las haremos llegar. Como decía, queremos que sea una ponencia interactiva, así que os pido que estéis atentos a vuestras pantallas para no perder detalle de lo que nos va a ir diciendo Luis. Cuando quieras, Luis. Pues buenas tardes, muchísimas gracias al Consejo por invitarme, gracias a Eduardo, gracias a Leticia por la presentación. Vamos a compartir pues, un ratito de una sesión online que siempre se hace pues, un poco más dura de llevar que cuando estamos en directo y podemos interaccionar. Y en cualquier caso voy a utilizar una presentación para ayudarnos un poco para seguir con imagen pues, las cosas que os voy a ir contando. Así que, sin más, comparto la pantalla y empezamos. Bueno, como sabéis, la presentación tiene como título el enfoque ecosocial en el currículo. Y hay, bueno, alguna premisa, antes de la premisa de partida, comentar que lo que voy a comentar viene fruto de la experiencia de FUEN. FUEN es una fundación radicada en Madrid que tiene 3 colegios y que tiene como seña de identidad la educación ecosocial. Así que lo que os voy a comentar básicamente es una teorización de nuestra práctica. No son teorías en abstracto, sino que están sustentadas por prácticas reales en lo que son nuestros distintos colegios. Y un par de premisas de partida para justificar a cuento de qué viene esto de la educación ecosocial. La primera tiene que ver con que la educación tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. Intentamos que las personas pues, sean capaces de desarrollarse íntegramente y de alguna manera es un servicio que le hacemos individualmente, pero a la vez intentamos que las sociedades también sean mejores. Claro, mejores es un término ambiguo. Desde la perspectiva ecosocial, una sociedad es mejor si es más democrática, si es más justa y si es más sostenible. En realidad estos dos elementos son dos elementos que se realimentan unos a otros, porque individualmente no vamos a poder realizarnos en plenitud si estamos rodeados de situaciones injustas o si no podemos expresarnos, ¿no? Pues porque nuestra sociedad no es democrática, ¿no? Así que, bueno, lo individual y lo colectivo cobra mucho sentido y mucho sentido además de interrelación cuando hacemos esta mirada ecosocial. La segunda parte, ¿no? La segunda dicotomía que tiene que ver también con esta mirada ecosocial es que la educación tiene también una doble mirada, en este caso temporal. Educamos para que nuestros alumnos y alumnas pues tengan unas capacidades que necesitan expresar en el presente, pero también les educamos pues, para una serie de capacidades que necesitarán expresar en el futuro, pues dentro muchas veces de 10, de 20 o incluso de 30 años, ¿no? Cuando estamos hablando de educación primaria o muchas veces de educación secundaria.
Así que necesitamos preguntarnos qué necesitan saber en la actualidad y qué consideramos que pueden necesitar saber en el futuro. Todo esto en un marco como en el que vivimos, pues de profundas crisis sociales, crisis económicas, crisis ambientales, que se entrelazan entre sí. Y si fruto de estas crisis, pues vamos a tener que aprender a hacer cosas diferentes de las que habíamos aprendido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablamos de sequía, si no vamos a tener que aprender pues, a cultivar o a vivir pues, con menos recurso hídrico disponible, ¿no? Y así un largo etcétera de cosas. De alguna manera no podemos educar como si no estuviese pasando nada. No podemos educar como si estuviésemos en el siglo XX, en el que no estaba todavía desarrollada toda esa crisis ecosocial, sino en un siglo XXI en el que esto se está desarrollando, está influyendo mucho en nuestras vidas en el presente y lo va a hacer más en el futuro. Así que desde esta perspectiva, ¿en qué consiste una educación ecosocial? Bueno, lo primero es intentemos aprender de cosas del pasado, intentemos aprender de otras experiencias que se han venido desarrollando. Porque quienes nos dedicamos a la docencia, pues hemos ido cogiendo distintos aprendizajes. Un primer aprendizaje es que necesitamos trabajar con el conjunto del alumnado, no aquel que, bueno, pues por suerte le ha tocado un profesorado, por ejemplo, más motivado con estos temas, ¿no? Si estos son temas importantes, tendrán que poder acceder a ellos el conjunto de chicos y de chicas. La segunda idea es que, nuevamente, siguiendo con la idea, con el hilo de la importancia, bueno, pues si son temas importantes para nuestras vidas, tendrán que tener un espacio importante dentro de lo que es nuestro espacio educativo, no un momento residual, sino un momento central, y sobre esta idea volveré más adelante. La tercera es que sabemos que no aprendemos una cosa y ya está, sino que necesitamos volver una y otra vez sobre ese aprendizaje en grados crecientes de complejidad, pues para realmente irlo adquiriendo. Y esto está clarísimo cuando hacemos una programación en matemáticas, en lengua o en naturales, en las que vamos volviendo sobre contenidos vistos en cursos pretéritos, ya digo, en grados crecientes de complejidad. Bueno, si nos queremos tomar en serio los temas ecosociales, tendremos que hacer lo mismo. Así que necesitamos esa programación en vertical, pero a la vez necesitamos una programación en horizontal. Es decir, entender que lo que trabajamos en las distintas áreas de conocimiento, en plástica, en educación física o en inglés, tiene que de alguna manera tener una coherencia si queremos hacer procesos de transformación desde el punto de vista ecosocial potentes. No puede ser que mientras en inglés digamos lo maravilloso que es viajar, en física estemos hablando de los impactos del cambio climático. Ambas, de alguna manera, tienen que coordinarse para ver un poco pues, cómo educamos desde una forma, ya digo, más o menos coherente. Otro elemento importante es que sabemos que el mundo no lo entendemos de forma compartimentalizada, sino que la realidad es una realidad que abordamos de manera holística. No hay un trocito de lengua, un trocito de matemáticas o un trocito de inglés, sino que es un todo. Bueno, pues ese es un elemento importante que tenemos que enseñar y que tenemos que trabajar dentro de nuestras aulas, esos enfoques globalizadores. Un elemento más es que la educación de carácter ecosocial, como cualquier otra apuesta educativa, pues no es neutral. De alguna manera bebe de una forma de entender el mundo, de estar en ello, y cualquiera lo es. Cuando haces una elección pues de unos objetivos de aprendizaje, unos abordajes metodológicos, siempre estás tomando unas elecciones. De manera que hay que preocuparse mucho, y yo creo que esta es una preocupación muy importante dentro del proceso de educación, de que la educación, por más que neutral no puede ser, desde luego no sea manipuladora, en la cual el alumnado llegue a sus propias conclusiones y sea él el que llegue a esas conclusiones. Bueno, una forma, y luego volveré sobre alguna otra idea, de que esto no sea manipulado es que tengamos currículums explícitos, no currículums ocultos, en los que de alguna manera queremos trabajar la igualdad entre chicos y chicas, pero sin decir explícitamente que queremos trabajar esto. No, lo queremos decir, lo ponemos explícito para que las familias que quieran ponerle contrapesos, para que podamos tener pues, espacios de argumentación reales y que, bueno, pues desde ahí podamos de alguna manera polemizar. Y ya digo que el alumnado llegue a sus propias conclusiones. Por último, sabemos que el alumnado no solamente aprende del profesorado, sino que aprende del conjunto de la comunidad educativa. Son muy importantes los grupos de iguales y son muy importantes las familias. Así que necesitamos poner en marcha estrategias que conjuguen al conjunto de la comunidad educativa para poder hacer procesos de transformación ecosocial realmente interesantes. Todo esto nos lleva a la idea de que necesitamos hacer un enfoque transversal de todo el proceso educativo para que realmente tengamos una transformación de corte ecosocial. Así que, ¿cómo podemos hacer ese enfoque transversal?
Bueno, pues una primera idea que podemos hacer es que necesitamos involucrar al conjunto de la comunidad educativa. Esto no es gratis, esto no sale solo. Esto tiene detrás una serie de esfuerzos y una serie de iniciativas que hacen que sea una posibilidad. Por ejemplo, cuando montamos grupos interactivos en los que parte de la comunidad educativa, madres, abuelos, entran a ayudar al proceso de aprendizaje, no estamos hablando de solidaridad, estamos practicando solidaridad. Porque hay una gente que no me conoce, pero que le importa que yo aprenda y dedica su tiempo a ayudarme a que yo aprenda. Y esto no se aprende en la teoría, sino que se aprende en la práctica. De alguna manera, además, metemos y ponemos en participación al conjunto de la comunidad educativa. En nuestros centros, por ejemplo, tenemos grupos de consumo en el cual, pues, familiares y profesorado se ponen en contacto directo con productores ecológicos, cercanos, de manera que a la que tú vas a recoger a tu hija al cole, te llevas tu cesta de la compra. Esto es, desde luego, una medida de conciliación familiar, pero además abre el campo del colegio. El colegio de pronto no es solamente un espacio educativo, también es un espacio alimentario y hace que gane sentido para las familias y sentido para el alumnado. No teoriza sobre la agricultura ecológica, sino que practica una agricultura ecológica y la pone al servicio de las familias y del profesorado, y nuevamente buscamos esos espacios de interacción. Mecanismos como la elaboración de materiales didácticos también nos sirven para todo esto, porque de los materiales didácticos no solamente aprende el alumnado, sino que también lo hace el profesorado, y lo hacemos mucho, o también lo hacen las familias, cuando nuestros hijos pues llegan a casa con deberes y bueno, pues de alguna manera les ayudamos a realizarlo. Es decir, que necesitamos poner en marcha mecanismos en los cuales la comunidad educativa se involucre y además se involucre con esta mirada ecosocial que tiene que ver, ya digo, con la justicia, con la sostenibilidad y con la democracia. Bueno, este es uno de esos grupos de consumo, con dos chicas haciendo justo las cestas de reparto. Ahí veis los grupos interactivos en uno de nuestros centros, un espacio de formación del profesorado, pero también de las familias y del alumnado que participan por igual en estos espacios. Un segundo elemento que podemos hacer es transformar los modos en los que gestionamos nuestros centros. Porque las formas de gestión no solamente pueden incitar a la participación de la comunidad educativa, sino también dar un sello ecosocial en nuestras prácticas y, por lo tanto, también en nuestras acciones docentes. Por ejemplo, si tenemos mecanismos de toma de decisión democráticas a través de consejos escolares, a través de asambleas de aula o a través de distintos mecanismos, no hablamos de democracia, practicamos democracia con todas las habilidades que tienen por detrás todo esto. Cuando ponemos en marcha mecanismos de regulación y de prevención de conflictos, algo que es inevitable que existan en un centro escolar desde una perspectiva no violenta y en las cuales pues, sus principales protagonistas, las chicas y los chicos, participan directamente, nuevamente estamos entrenando estas habilidades, enseñándoles a gestionarlas y nuevamente no hablamos en teoría, sino que practicamos la no violencia en la práctica y la convivencia democrática. Así que necesitamos articular cosas como esta. El último ejemplo que quiero plantearos es que en nuestros centros incitamos al alumnado a que se organice para poner en marcha distintos proyectos de carácter ecosocial. De manera que muchas veces es el alumnado el motor de las transformaciones y el que impulsa a los profes y les dice, pues bueno, pues que a lo mejor hay que consumir menos recursos o que hay que utilizar un lenguaje inclusivo o cosas de estas, ¿no? Por su propia iniciativa en muchos casos. Esto lo hacemos en los cursos de secundaria, pero en los cursos de primaria, a la vez de tener pues, una delegada de aula, tenemos un responsable de temas ecosociales que va rotando pues, a lo largo de todo el curso, de manera que todo el mundo pues, se tiene que responsabilizar de pequeñas tareas, pues como intentar que el aula esté limpia o como intentar que las luces queden apagadas, elementos que son importantes para el cuidado pues, de la convivencia normal y que todo el mundo tenemos que aprender y que de alguna manera todo el mundo pasa por ahí. Y esto tiene que ver también con esos modelos de gestión. Bueno, pues ahí veis una asamblea de chicos y chicas, ¿no? Pues hablando de sus cosas, ¿no? Y con temas ecosociales, nuestra participación en el mercado social de Madrid, pues los mecanismos de convivencia desde una perspectiva no violenta que hay en uno de nuestros centros. Aparte de estas dos iniciativas, podríamos decir que los entornos no son neutrales, sino que los entornos también imprimen de alguna manera una carga docente. Por ejemplo, una de las transformaciones que hemos hecho ha sido en los pasillos. En general, en los colegios, los pasillos se parecen a los pasillos de un hospital o casi a los pasillos de una cárcel muchas veces. Bueno, hemos colocado plantas, que además cuida el alumnado, y con material de reciclaje, con palés, hemos construido bancos y además hemos puesto pues, cojines.
El mero hecho de tener espacios en los que sentarse con un contacto con la naturaleza ha hecho que esta relación que muchas veces entre los adolescentes es a collejas en los pasillos, pues se ha hecho más tranquila y se ha hecho más pues, con unas relaciones que tienen que ver más con los cuidados. En los patios también hemos hecho transformaciones de estas. Los patios ya no son canchas de fútbol hegemonizadas normalmente por los chicos, sino espacios polifuncionales en los que se puede jugar a distintas cosas, también a deportes de balón, ¿no? Pero en los cuales tenemos otras posibilidades de interaccionar y de utilizar el espacio por distintos sitios. Bueno, los huertos escolares se han ido convirtiendo en un complemento pues muy determinante y muy típico de las acciones educativas, no solamente desde el punto de vista de las naturales, sino también trabajando pues, matemáticas, lengua, distintas cosas, ¿no? O, por ejemplo, otra de las transformaciones ha sido tirar muros de aulas, de manera que en lugar de tener primero A, primero B y termino C, las tenemos todas unidas y en vez de tener un docente como referencia, tenemos 3 docentes ahí actuando a la vez. Esto hace que el tipo de metodologías que utilicemos sean distintas, mucho más basadas en la construcción colectiva del conocimiento, y esto tiene que ver también mucho con entrenar habilidades de corte ecosocial. Bueno, ahí veis una transformación de patios, que por cierto además fue elaborada en gran parte, no solamente con material de reciclaje, sino por las propias familias, que dedicaron bastante tiempo a ello. Pues, por ejemplo, una campaña de solidaridad con personas refugiadas en uno de los halls, este aula sin muros que os comentaba, ¿no? Y con este trabajo pues, por rincones, ¿no? Y por grupitos, ¿no? En los distintos espacios, o intervenciones también fuera de lo que es el espacio escolar, ¿no? En un muro en uno de los centros, ¿no? Que hay fuera y que, bueno, pues que transforma también el barrio. O esta aula pues que hemos convertido como un gran invernadero, ¿no? Pues pensada para trabajar en interacción con seres vivos, con plantas, ¿no? Pues a la vez que trabajamos, ya digo, muchas cosas relacionadas con las naturales, pero no necesariamente solo con las naturales. Fuera de la jornada lectiva hay muchas cosas que suceden en los centros y que también tienen una capacidad de transformación importante. Por ejemplo, hemos cambiado nuestros comedores de comedores convencionales a comedores ecológicos y saludables. Y esto nos ha generado una cantidad gigantesca de conflictos. Conflictos con el alumnado, conflictos con las familias, conflictos con los equipos que cocinaban, conflictos con las personas que servían la comida. Y los conflictos son una gran oportunidad educativa, porque nos ha permitido dialogar, explicar, sensibilizar sobre además algo tan vivencial y tan importante para todas las personas como es la comida. De manera que después del primer año, ahora el proyecto ya está súper estabilizado y implantado, le preguntábamos al alumnado, decíamos, ¿te gusta más la comida ahora o el año pasado? Y nos dicen, no, nos gustaba más el año pasado. Probablemente mentira, porque no se acordaban de cómo sabía el año pasado, pero lo importante es que su percepción es que ahora les gustaba menos. Pero a continuación les preguntábamos, ¿y qué quieres? ¿Que volvamos al modelo anterior o que nos quedemos con productos de temporada, de cercanía, de producción ecológica, con reducción del consumo de carne? Y decían, no, queremos seguir con lo que estamos haciendo ahora. Claro, esto es tremendamente potente, porque el alumnado le veía mucho sentido a lo que estábamos haciendo y algo, ya digo, perdido de alguna manera para la práctica educativa, lo ganábamos a partir de transformaciones, nuevamente no en la teoría, sino en la práctica, en cosas concretas que la gente vivía. Otro de los elementos que ha funcionado muy bien tiene que ver pues, con reconceptualizar los viajes de estudio, pues estos viajes muchas veces de fin de curso, para que además de ser espacios de convivencia o de interacción cultural, ¿no? Y de conocimiento cultural, sean también espacios de interacción pues, con procesos ecosociales. Muchas veces hay procesos de aprendizaje y servicio, plantan, pues, por ejemplo, y reforestan cosas, o en otras ocasiones pues, bueno, pues han ido conociendo distintas realidades. Bueno, pues ahí veis uno de esos viajes con un proyecto de aprendizaje y servicio, uno de los comedores, pues unos desayunos que hay trabajando el tema de la diversidad antes del horario escolar en uno de los centros, o por ejemplo cómo se llega en bicibús a uno de los coles, ¿no? Que han montado pues esta forma de llegar, ¿no? Que tiene que ver también con lo extraescolar, pero desde una perspectiva ecosocial. Sin embargo, tenemos que entrar dentro del aula. Y en ese proceso de entrar dentro del aula muchas veces lo que lo hacemos es mediante actividades puntuales. Por ejemplo, utilizando las efemérides o reconceptualizando días como el de hoy, el Día de San Valentín. En uno de nuestros centros se celebra todos los años el Día de San Valentín diverso y se ha convertido en un espacio de muestra de afecto, pero no ligado necesariamente al amor romántico, sino, bueno, pues entre distintas personas, de distintos géneros o de distintas edades, ¿no? Y que, bueno, pues hace y muestra, ¿no? Como el amor no es un amor únicamente ligado pues a esa mirada de pareja, ¿no? Clásica, sino que puede ser algo más abierto, ¿no? Así que hemos ido celebrando distintas efemérides.
Sin embargo, consideramos que siendo todo esto transformador, siendo todo esto importante, lo que realmente transforma y donde realmente necesitamos entrar es en el conjunto de las prácticas docentes, de las prácticas de aula. Es decir, necesitamos transformar nuestros objetivos, nuestros contenidos, nuestro método y nuestra evaluación desde una perspectiva ecosocial. Así que, visto el repaso que os he planteado, ¿no?, de distintas iniciativas, lo que os vamos a lanzar es una pequeña encuesta para que las ponderéis, para que digáis, de este listado, no es completo, pero sale alguna de ellas, ¿no?, que veis hay 10, escoger 4 de ellas, las que consideréis que podrían ser más transformadoras. Así que un momento, podéis picar, escoger 4 y vemos cómo lo consideráis. Ya digo, podéis escoger 4 de las 10 para que nos permita, bueno, pues ver un poco pesos, ¿no? Cuando las tengamos, veremos proyectada el resultado de lo que habéis ido haciendo. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Podemos ver el resultado? Ahí lo tenéis. Bueno, pues como podéis observar, aparecen claramente esa transformación de espacios, aparecen claramente estos bloques que tenemos entre medias, ¿no? La respuesta 6, la 7 y la 8 como las más valoradas. Tener un plan estratégico como centro, formar al profesorado y una interacción fuerte con la comunidad educativa con herramientas como los grupos interactivos o los proyectos de aprendizaje y servicio que hemos estado comentando. Y en un siguiente nivel podríamos encontrar esa transformación de espacios, ese comedor que comentábamos anteriormente, esos grupos ecosociales de alumnado y familias o esa elaboración de un currículo con mirada ecosocial. Para empezar, esto no tiene una respuesta correcta y una respuesta falsa, ¿no? En realidad, cuando estamos hablando de qué transforma más y qué transforma menos, tendremos que ver cuál es la realidad de cada uno de los centros, porque en cada uno de ellos, pues probablemente necesitaremos utilizar unas estrategias u otras. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, hay una herramienta que nos parece especialmente sinérgica y especialmente transformadora, que no es una de las que habéis nombrado, y tiene que ver con estos materiales ecosociales, materiales didácticos, curriculares, con una perspectiva ecosocial. Y consideramos que es determinante por lo que comentaba anteriormente, porque conjuga al conjunto de la comunidad educativa, lo utiliza el alumnado y aprende con ellos, lo utiliza el profesorado y aprende con ellos, y lo utilizan las familias y también aprenden con ellos. Y necesitamos buscar esas sinergias y esos puntos de encuentro entre cada uno de los espacios. Pero no solo por eso, sino porque muchas veces somos capaces de elaborar un buen currículo desde perspectiva ecosocial, pero nos es mucho más difícil llevar a cabo ese currículo porque no tenemos herramientas para llevarlo a cabo, herramientas que sean didácticas. Así que de alguna manera necesitamos ir elaborándolas o tirando de gente que las ha ido elaborando como una forma, pues ya digo, de poder dar saltos cualitativos y poder avanzar en este tipo de cosas. Sea cual sea, creo que esta reflexión las necesitamos hacer como claustros y las necesitamos hacer como docentes y de alguna manera tener esa mirada estratégica en qué transforma más y qué de alguna manera pues, nos puede permitir cambios más fuertes. Pero sigamos. ¿Cómo íbamos?
Estábamos hablando de un conjunto de prácticas que tenían que entrar en aula, que tenían que convertirse en una transformación de nuestros objetivos, de nuestros contenidos, del método y también de lo que serían los sistemas de evaluación. Así que vamos a focalizar en cada uno de esos aspectos. Y empezamos por la parte de objetivos desde una perspectiva un poco más amplia de cuál sería una competencia de carácter ecosocial. Bueno, pues podríamos decir que esa competencia se puede englobar en grandes bloques. Un primer bloque tendría que ver con entender que los seres humanos somos seres ecodependientes, es decir, que no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades sin el concurso del conjunto de la vida, sin el concurso del funcionamiento de los ecosistemas. Esto requiere aprendizajes como que interioricemos esa ecodependencia humana y que incluso que veneremos, no necesariamente en un sentido religioso, puede ser en un sentido perfectamente laico, pues la biosfera. Si somos ecodependientes y es algo tan valioso, tan importante para nuestra vida, pues que puede llegar a tener el carácter de sagrado, ya digo, no necesariamente desde una perspectiva religiosa, bueno, pues desde ahí, pues ver cómo lo cuidamos tanto, como cuidamos algo que consideramos que es, ya digo, fundamental, que podría ser, pues, sagrado, ¿no? Hay un segundo elemento importante y es que si somos ecodependientes tendremos que entender cómo funciona la biosfera. Comprenderla como un sistema complejo que funciona, por lo tanto, de una forma no lineal, multicausal, con bucles de realimentación. Entender cuáles son las bases del funcionamiento de la vida, el cierre de ciclos, el uso de energía solar, el aumento de la biodiversidad, la máxima cooperación. Y valorar que la vida, a lo largo de la historia, ha sido capaz de encontrar soluciones pues que normalmente están a años luz de lo que hemos conseguido los seres humanos. Por poner un ejemplo, el conjunto de la biosfera es capaz de reciclar el carbono, el fósforo, el nitrógeno, en el orden del 99,8% del porcentaje o el 99,5%, algo que los sistemas sociales humanos estamos lejísimos. Reciclamos del orden entre el 6 y el 8% de nuestros materiales, ¿no? Ya digo, lejísimos de ese 99,5%, 99,8%. Un tercer bloque tiene que ver con entender que estamos viviendo una crisis civilizatoria, asumirla y comprender sus distintas facetas, la que tiene que ver con el cambio climático, la que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, la que tiene que ver con pues, un agotamiento y un desequilibrio pues, de los ciclos materiales o con haber chocado pues, de alguna manera con los límites de muchos de esos recursos energéticos o materiales. Entendiendo que muchas veces necesitamos soluciones pues que vayan a la raíz de los problemas y que por lo tanto cambien de forma importante pues los entornos en los que nos estamos moviendo y nuestras organizaciones sociales, políticas, económicas, etc. Porque realmente los seres humanos somos agentes de cambio ecosocial y somos capaces de cambiar la sociedad. Si entendemos la historia de la humanidad, no solo, pero como en parte también como fruto de la organización social que ha impulsado pues, distintos cambios, pues desde los derechos humanos hasta muchos otros, ¿no? Cambios que han sido capaces de crearse por la creación de tejidos pues muchas veces resilientes de autoorganización por parte de las personas, tejidos en los cuales la empatía, es decir, la capacidad de colocarse en el dolor ajeno es absolutamente determinante, desarrollando un pensamiento holístico y crítico y aprendiendo a desenvolvernos en la incertidumbre, sobre todo en escenarios tan tremendamente abiertos como los que tenemos. El quinto gran bloque de aprendizajes tendría que ver con la capacidad de desarrollarnos personalmente, pues a nivel personal, pero también en interacción con la comunidad más cercana que tenemos, con nuestra sociedad e incluso con el conjunto del planeta. Y entender que no nos vamos a poder desarrollar sin entender que somos seres vulnerables y que por lo tanto necesitamos del cuidado de otras personas. No solamente somos ecodependientes, sino que también somos interdependientes. Y este es un aprendizaje muy importante a realizar dentro de las escuelas con esta perspectiva ecosocial. Así que necesitamos valorar la importancia de recibir y de generar pues cuidados, ¿no? Y entendiendo que además tenemos una corresponsabilidad en ello y que de alguna manera tenemos que asumir. Bueno, si lo ecosocial tiene como bloque importante la justicia, pues necesitamos entender que vivimos en sociedades desiguales por múltiples causas que se realimentan entre ellas, pues desigualdades de clase, desigualdades de género, desigualdades pues de origen, de nacionalidad, bueno, pues distintas razones, ¿no? Pero que no son la única forma de organización social, sino que nuestras sociedades se pueden organizar también de otras formas distintas, ¿no? De forma que, bueno, valoremos pues, la justicia como la capacidad universal de satisfacer nuestras distintas necesidades
y para ello la necesidad de crear redes de solidaridad y de restitución pues, con las personas, con las poblaciones que están en situaciones pues, de mayor vulnerabilidad de sus derechos humanos, ¿no? Y esto pasa por conocer y porque el alumnado aprenda pues, satisfactores, pues de alguna manera justos, resilientes, sostenibles, pues a nuestras distintas necesidades. Justicia por un lado y democracia por otro. Desarrollar herramientas de reflexión pues, para la toma de decisiones desde una perspectiva democrática, siendo capaz de entender como un aporte, como algo positivo, pues las valoraciones, las aportaciones de personas que piensen distinto de lo que pensamos, pues nosotros y nosotras, ¿no? Y dentro de la democracia entra también pues, todo el apartado de aprender a defendernos, porque nos tenemos que aprender a defender, pero desde una perspectiva pues, no violenta, ¿no? Y de alguna manera respetando también los derechos de otras personas. Y el último gran bloque tendría que ver con qué tipo de tecnologías utilizamos. Entender que necesitamos darle una mirada pues, muchas veces crítica a la tecnología que usamos, ¿no? Y entender pues, los límites humanos y articular de alguna manera tecnologías justas y sostenibles. Bueno, para llevar todo esto al currículo hemos desarrollado una herramienta que os podéis bajar, que es como una gran hoja de cálculo en la que planteamos un desarrollo muy extenso de los objetivos de corte ecosocial y debajo de cada uno de ellos planteamos en qué curso se puede trabajar pues para poder hacer realmente una programación en vertical, porque en cada uno de esos cursos y en cada una de esas asignaturas planteamos cuáles se pueden trabajar de manera prioritaria, de manera secundaria, como repaso, como una ampliación, ¿no? Y que nos permite hacer, ya digo, esa programación en vertical, pero también esa programación en horizontal que comentaba anteriormente. Y lo hemos diseñado de manera que se puede entrar desde el punto de vista de los objetivos de corte ecosocial, pero también se puede entrar desde el punto de vista de lo que serían los objetivos curriculares funcionando, ¿no? Así que, pues sobre los objetivos que están en el currículo y que tenemos que abordar por ley, ¿no? Que son los que vienen marcados en rojo, en negro, metemos otros marcados en morado que tendrían esa perspectiva ecosocial, ¿no? Algunos de enfoque más general y otros más específicos acoplados a distintos objetivos. Bueno, este trabajo lo hicimos para la ley que ahora está muriendo, la LOMCE, por más que creemos que puede servir todavía, porque hay muchos elementos del currículo que realmente no van a cambiar, pero hemos estado haciendo también un trabajo similar pues para la nueva ley, para la LOMLOE, solo que con un nivel de profundidad todavía un poco menor, ¿no? Hemos planteado esas áreas que os comentaba anteriormente, codependencia, funcionamiento de la biosfera, crisis civilizatoria, y hemos ido a cada uno de los saberes básicos que vienen marcados por el decreto de enseñanzas mínimas y hemos dicho, bueno, pues este saber básico se puede trabajar vinculado pues, a estos distintos objetivos ecosociales que os he estado comentando anteriormente, ¿no? Pues estos que tenían que ver con la democracia, ¿no? Bueno, pues hemos ido haciendo este listado que cuando tú te pones a hacer tu programación de aula, tanto en primaria como en secundaria, bueno, pues te sirven como referencia para luego hacer tú lo que consideres adecuado. Obviamente esto es todo un formato de plantilla. Pero hemos dado un paso más y hemos creado una herramienta que de alguna manera baja a prácticas concretas de aula. Baja desde el punto de vista de objetivos y contenidos y hace recomendaciones de cosas que se pueden hacer pues para trabajar desde este enfoque ecosocial, ya digo, en prácticas de aula a nivel de contenidos y objetivos, a nivel metodológico, viendo también, pues ya digo, cosas concretitas que tú puedes ir haciendo para poderlo llevar a cabo y también a nivel de la evaluación, pues sugiriendo algunos enfoques evaluativos y ahora comentaré algunas ideas sobre esto. Pero no somos la única entidad que lo ha hecho. Por ejemplo, pues todo lo que es pues, la red de Teachers for Future, que viene trabajando temas de cambio climático, pero muy vinculados desde una perspectiva de educación ecosocial, hacen también una propuesta curricular encajada dentro de la propuesta legal de la LOMLOE, que plantea, por ejemplo, para secundaria, pero también para primaria, una serie de bloques de trabajo que los convierte en unidades didácticas y te hace pues, un desarrollo de qué saberes habría que hacer, de qué situaciones de aprendizaje en el aula, con una serie de criterios de evaluación. Y que creo que también es una herramienta potente para poder hacer todo ese desarrollo curricular que necesitamos hacer si queremos trabajar desde una perspectiva ecosocial. Así que hemos abordado objetivos, por más que nos hemos ido metiendo también un poquito en el método y en la evaluación, pero focalizo un poco más en el método. ¿Qué metodologías se encajan con esta mirada ecosocial? Bueno, una primera tiene que ver con un enfoque socioafectivo. Lo ecosocial no lo vamos a aprender si es con datos fríos, sino que lo vamos a aprender si lo sentimos, si de alguna manera empatizamos, nos emocionamos pues, con las cosas que pasan.
Así que tenemos que poner las emociones en el centro del proceso de aprendizaje, bueno, algo que por otra parte es inevitable, ¿no? Pero ponerlas desde una perspectiva, bueno, pues que nos ayuden de alguna manera a tener esa mirada ecosocial. No solo eso, sino que necesitamos hacer un aprendizaje para la acción, un aprendizaje en el que nuestra metodología vaya encaminado a que el alumnado haga cosas, pequeñas transformaciones de su entorno en el sentido que vaya escogiendo. Si unimos las dos cosas, podemos pensar en secuencias de aprendizaje que partan de sentir, pues, por ejemplo, el dolor ajeno o la alegría de los procesos de cambio, para que el alumnado luego se capacite y sea luego capaz de actuar, por más que esto puede ser todo interrelacionado. Y cuando pensamos en la actuación, necesitamos una actuación, pues obviamente, que entrene habilidades ecosociales, que nos permita empatizar con y aprender de las personas beneficiadas de nuestra actuación. Y en tercer lugar, y probablemente lo más importante de todo, es que necesitamos que sea una actuación en que el alumnado sea protagonista y en el que haya cambios reales. Si no hay cambios reales, lo que estamos entrenando es que es irrelevante la actuación, y lo que queremos entrenar es que es relevante la actuación y que hacer cosas transforma nuestro entorno en el sentido que sea y en el sentido que el alumnado elija. Otro gran criterio tiene que ver con la construcción colectiva del conocimiento. Y este es un pilar también muy importante de una educación que no sea manipuladora. Es decir, una educación en que el alumnado construya, a través de procesos de investigación, por ejemplo, las conclusiones, las respuestas a las preguntas que se vaya realizando. Y esto tiene detrás múltiples prácticas educativas pues muy extendidas, ¿no? Y muy trabajadas desde el aprendizaje dialógico al aprendizaje cooperativo. No solamente una construcción colectiva del conocimiento, sino un aprendizaje inclusivo, por ejemplo, alrededor de prácticas como las del DUA, el diseño universal de aprendizaje, que pretende pues, estándares de máximo aprendizaje para todo el mundo, aumentando pues, los andamiajes de quien necesita más procesos de andamiaje. Llegando al final, desde el punto de vista metodológico, necesitamos, porque además sabemos que es como más aprende la gente, un aprendizaje activo que tiene mucho que ver con esa mirada también de que el alumnado no es objeto, sino que es sujeto de aprendizaje y que por lo tanto también es sujeto social, ¿no? Y agente activo en los procesos pues, sociales y de interacción social. Y por último, todo ello con una mirada holística y crítica que empiece por criticar la propia mirada ecosocial y que entrene pues, esa capacidad, pues de alguna manera, bueno, pues de tener una mirada pues, mucho más enriquecida por parte del alumnado. Trabajar, pues por ejemplo, esta mirada crítica, holística, ¿no? Y esta mirada que tenía que ver con el aprendizaje activo, pues a través de preguntas es una herramienta muy, muy potente. Una buena pregunta genera curiosidad, es un buen estímulo del aprendizaje, que además se hace más significativo y que ayuda además a que el aprendizaje sea no manipulador, porque es el alumnado el que se genera sus propias respuestas. Este material de los movimientos de renovación pedagógica y de Ecologistas en Acción pone 99 preguntas, es mentira, en realidad lanza más de 99 preguntas que pueden servir como detonantes de estos aprendizajes, por más que el alumnado también puede lanzar sus propias preguntas. Y por último, y de forma mucho más breve, algunas reflexiones que tienen que ver con la evaluación. Cuando pensamos en una evaluación de características ecosociales, necesitamos que esa evaluación, en primer lugar, sea una evaluación formativa, que no sea un mecanismo de control de la disciplina dentro del aula, de alguna manera un mecanismo de ejercitar poder por parte del profesorado hacia el alumnado, sino que sea un proceso de aprendizaje. En segundo lugar, necesitamos evaluar los temas ecosociales, porque si los hemos metido en el aula, pero después no los evaluamos, de alguna manera le estamos quitando valor a todo esto. Necesitamos darle valor de verdad y decirle al alumnado, no, esto es tan importante que evalúo si lo has aprendido o no lo has aprendido, y además esta parte de la evaluación me permite a mí aumentar mi calidad como docente porque sé si lo estoy haciendo bien o mal. Y ojo, una evaluación en la que nuevamente tenemos que poner el foco en no manipular. Podemos estar trabajando pues, valores como la solidaridad o como el apoyo mutuo, pero a lo mejor el alumnado decide utilizar y adquirir otra serie de valores. Bueno, creo que necesitamos tener pues, un aprendizaje y una evaluación pues, de estos trabajos que tienen mucho que ver con lo actitudinal, ¿no? Pues que no imprima pues, nuestros valores al alumnado, sino que sea el alumnado el que pueda llegar a sus propias conclusiones y que evaluamos, por ejemplo, su capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Y de alguna manera pues, replicar y de articular pues, otro tipo de sistemas de valores de una forma justificada y de una construcción por parte de esa persona, ¿no? Que hable de un proceso de maduración. Bueno, pues para llevar a cabo todo esto, muchas veces necesitamos toda una serie de recursos. Quiero terminar planteando dos espacios donde podéis encontrar algunos de esos recursos, por más que hay más.
Uno de ellos es este blog en el cual todas las semanas, todos los miércoles, subimos un recurso educativo nuevo que tiene que ver con alguna faceta ecosocial. Pues con temas de género, con temas de pacifismo, con temas de democracia, de justicia o de entorno. Y que se encajan pues, con alguna de las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria y muchas veces con algunas de las asignaturas. Y que bueno, sirve como un gran repositorio, como un gran banco de recursos al cual podéis pues, de alguna manera recurrir. Y el segundo ejemplo que os quería plantear son unos materiales interdisciplinares, ecosociales y curriculares que estamos poniendo en marcha para la ESO, entendiendo que no es fácil, de alguna manera, hacer este enfoque ecosocial e interdisciplinar y curricular a la vez. Así que lo que hacemos son materiales que intentan facilitar la vida al profesorado. Son materiales que se coordinan, que hacen que las distintas asignaturas se coordinen entre sí a través del material sin tener que recurrir a muchas reuniones por parte del profesorado, más bien a poquitas. Hay un detonante común, luego cada asignatura trabaja pues, con el material coordinándole y tenemos un proyecto final de cierre que de alguna manera recoge los aprendizajes de todas las asignaturas y da sentido a todo esto. Un trabajo en el cual se embeben pues, esas miradas ecosociales en los materiales, materiales que son a la vez una especie de banco de recursos en el cual el profesorado puede ir haciendo pues, su itinerario formativo, por más que hay una propuesta de itinerario formativo, con una metodología pues, muy pensada en la atención a la diversidad y en esta construcción colectiva del conocimiento. Por poneros un ejemplo, uno de los trabajos que hemos hecho es esta unidad didáctica para tercero de la ESO, que gira alrededor del amor y que de alguna manera lo que intenta es profundizar en distintos atributos del amor y poner en marcha proyectos vinculados pues, a una transformación del centro. Por contaros, la narrativa que tiene, y le damos mucha importancia a la narrativa, de alguna manera, pues que se metan dentro de una historia. El alumnado parte de que les hacemos un detonante en el que llegan a clase y de pronto han viajado 50 años en el futuro, están en su propio instituto y es un instituto que se ha convertido en un espacio odioso, articulado alrededor del odio, ¿no? Y lo que de alguna manera pues hacen es como un viaje al pasado, a nuestro presente, y conocen a 6 personas que son de su edad, ¿no? Que les van a ir acompañando a cada una de las asignaturas y les plantean la duda de decir, yo no quiero que el futuro sea así, sino que quiero que sea un futuro articulado alrededor del amor. Y es el gran desafío que tienen que ir haciendo. En cada una de las asignaturas van a ir aprendiendo un atributo sobre el amor, profundizando sobre ello, a la vez que trabajan sobre los contenidos curriculares y al final de todo, pues darán forma. Así que, por ejemplo, en biología y geología, a la vez que trabajan con todo el tema del sistema inmune y bueno, todo lo que tiene que ver con la salud, trabajan los límites, un elemento importante del amor, poner límites. En matemáticas, pues a la vez que trabajan las ecuaciones, pues trabajan todo lo que tiene que ver con la igualdad, otro atributo importante del amor. En educación física, el baloncesto sirve como elemento para trabajar la cooperación, o en química trabajan todo el tema de la reacción química y a la vez de eso, pues hablan de la armonía, otra de las características del amor. Así que juntan todas las asignaturas, y trabajamos todas las asignaturas que quieren meterse dentro del proyecto, porque pueden no meterse todas, al final en un proyecto en el cual el alumnado decide algún proyecto de transformación sobre su centro educativo, ya digo, transformación real, que tenga, pues de alguna manera, este objetivo y demás. Así que con esto lo dejo y planteo esta pregunta como inicio del debate, por más que obviamente podéis plantear cualquier otra pregunta, ¿no? Claro, yo he estado planteando un montón de iniciativas, pero qué duda cabe que ponerlas en marcha no es sencillo. Que ponerlas en marcha tiene por delante dificultades, bueno, toda una serie de trabas, bueno, sobre las que podríamos intentar reflexionar en colectivo, ¿no? Y buscarle, pues, soluciones de forma conjunta. Podemos lanzar por aquí y lanzar allí un debate sobre esto, pero también podemos tirar por otros lados, si consideráis más interesantes. Así que con esto me callo y, bueno, pues doy paso al proceso de participación. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahora, como decíamos, es el turno de todas y todos los que nos estáis viendo y de los que nos estáis siguiendo a través de Internet, de que lancéis preguntas para que Luis la responda o le respondáis a esa última pregunta que él ha planteado. Ana nos decía que, bueno, nos daba las gracias, ¿no? por la iniciativa de la charla y por toda la información, y nos dice que te has centrado sobre todo en primaria y en secundaria, y que si deberíamos empezar también desde los inicios, desde la educación infantil.
Lo uno a la pregunta que hacía también José Antonio Sánchez Raba, que dice que si estáis preparando materiales para primaria, y Ana también decía que si lo habéis hecho en vuestros colegios. Cuando quieras, Luis. Vale. Pues a la primera pregunta, la que tiene que ver con lo de infantil, yo creo que la pregunta ya daba la respuesta y tiene toda la razón. He focalizado un poco más en primaria y en secundaria porque la mayoría del profesorado, simplemente porque hay más cursos, pues es de primaria y de secundaria, pero indudablemente desde infantil hay que trabajarlo exactamente igual. Cuando, por ejemplo, hacíamos toda la propuesta curricular, es una propuesta curricular que empezaba desde infantil. No lo he explicitado, pero hay propuestas pues partiendo de lo que es el currículo de infantil, de cómo trabajarlo también desde una perspectiva ecosocial. Por cierto, y también además aprovecho para comentarlo, esto no es una propuesta hecha desde fuera del aula, es una propuesta hecha por profesorado en activo en nuestros centros y luego en interacción y un trabajo colectivo pues con también personas expertas en lo ecosocial, ¿no? Y que sobre todo lo que tiene es una mirada como muy de plantilla, como muy de, bueno, pues de tienes aquí todo esto, además hemos intentado que sea extenso, que sea a más, ¿no? Para que luego pues puedas borrar lo que quieras, adaptar lo que consideres a tu realidad, ¿no? Y que es, desde luego es mucho más fácil borrar que poner cosas nuevas, ¿no? No tienes que pensar hacer el ejercicio, ¿no? De qué cosas me faltan aquí, ¿no? Hemos intentado que esté todo y a partir de ahí borras. Pero la pregunta, infantil, determinante, y hemos puesto también en marcha pues recursos didácticos en el blog que os comentaba o propuestas curriculares para poderlo llevar a cabo. Obviamente con metodologías y con enfoques distintos de los de secundaria, pero no por ello pues menos interesantes. Si hemos ido elaborando materiales de primaria, no hemos hecho materiales como el que os he presentado del amor, que hemos ido haciendo, en realidad tenemos 2 unidades por cada uno de los 4 cursos de la ESO. En primaria, en primer lugar, porque no nos daba el cuerpo, no teníamos capacidad, aunque igual el año que viene nos empezamos a meter por ahí. En segundo lugar, porque hay algunos materiales que nos parecen interesantes, que están trabajando este enfoque, por ejemplo, materiales que están haciendo en Andalucía gente como Ecotono, o el material de Naturaliza, que nos parece que también tiene un buen enfoque. Y en tercer lugar, porque en realidad creemos que el desafío más grande, la dificultad mayor estaba en la ESO, porque no existían grandes materiales alternativos de este tipo y porque era más difícil, por ejemplo, hacer este enfoque ecosocial. Entonces, bueno, nos parecía que podíamos aportar más ahí y por eso nos hemos centrado más en secundaria, por más que ya digo, igual el año que viene empezamos a trabajar también en primaria, aunque ya digo que hay materiales por ahí muy interesantes de gente haciendo cosas, yo creo que muy buenas desde esa perspectiva. Y si estos materiales los utilizamos dentro de FUEN, los utilizamos, pero los utilizamos dentro de FUEN igual que se utilizan fuera de FUEN. ¿A qué me refiero con esto? Que no son unos materiales diseñados para nuestros 3 centros, son diseñados para el conjunto de la comunidad educativa española, los puede utilizar quien quiera, no hay una mayor restricción para usarlos, y los puede utilizar con la misma flexibilidad. Pues no todo el profesorado de FUEN los usa, pues por distintas razones hay alguna parte del profesorado que no los utiliza, por más que la mayoría sí que los hacen uso de ellos, ¿no? Y no dejan de tener sentido. Pues si en educación física, por las razones que fuere, pues no se usasen, bueno, pues en general son materiales que están pensados pues para que se caigan algunas asignaturas y aún así poder seguir siendo utilizados, ¿no? Elena te pregunta qué opinión tienes sobre que exista un plan de sostenibilidad perceptivo en los centros impulsado por las administraciones. Pues yo creo que es una herramienta interesante y que ayuda claramente al proceso de transformación. De alguna manera nos obliga a los claustros y obliga a los equipos directivos a pensar en esto. Pero claro, obligar a hacer un plan sin ponerle medios para que ese plan sea real, bueno, en realidad es una garantía de que vamos a hacer un trámite burocrático que no va a tener una capacidad de transformación real, ¿no? ¿Y qué medios necesitamos para llevar a cabo esto? Bueno, hay una parte de medios que tienen que ver con la sensibilización, con dar sentido a esto, a cuento de que viene, ¿no? Y hacer pues una labor de trabajo con el claustro desde esa perspectiva. Hay un segundo trabajo que tiene que ver con formación y con ayudar al profesorado a poder trabajar desde esta mirada, porque claro, yo sé mucho de docencia de matemáticas a lo mejor, pero es que no tengo por qué saber de temas de sostenibilidad ambientales, ¿no? Necesito que me expliquen un poco pues cómo abordarlo a lo largo de mi asignatura, cómo trabajarlo como centro y demás, ¿no? Y en cuarto lugar, yo creo que también es muy determinante para que esto pueda ser una realidad, bueno, pues dotarle de medios, no solamente, ya digo, a nivel de formación y a nivel de espacios para poderlo llevar a cabo, ¿no? De reservarnos tiempos,
sino medios materiales, de recursos didácticos que nos ayuden a poder realizar pues esta transformación. E insisto mucho en los recursos didácticos porque al final ahí es donde está el corazón y donde está el meollo, ¿no? Si no tenemos una herramienta que nos permita hacer esto, es difícil que lo hagamos con calidad. Podemos ser excelentes docentes, pero no ser excelentes elaboradores de material, porque las habilidades que necesitamos para elaborar un material son distintas que las que necesitamos para dar clase. Necesitamos pues, saber redactar pues, de forma clara para el alumnado, que no es una cosa obvia. Necesitamos, por ejemplo, saber maquetar, porque claro, los materiales tienen que ser atractivos, nos tienen que entrar por los ojos, no solamente tienen que ser tener un buen diseño de alguna manera pedagógico, sino también un buen diseño pues estético. Y esto la gran mayoría del profesorado no sabe hacerlo, así que necesitamos que nos ayuden con esto, ¿no? Y haciendo pues una labor que lo integre dentro pues, de la labor editorial habitual o otra serie de elementos. Bien, José Antonio te dice, aclara que evaluar no es lo mismo que calificar y lo peligroso que es evaluar los temas afectivos y ecosociales. ¿Alguna idea para evaluar el enfoque ecosocial? Bueno, yo creo que tiene mucha razón en que esto es tremendamente difícil, ¿no? Cuando hablamos de los temas ecosociales, bueno, pues hay algunos objetivos que son de carácter conceptual y estos en general los sabemos evaluar bastante bien, ¿no? Y sabemos hacerlo relativamente bien. Hay otros que son de corte procedimental, que en general también sabemos más o menos cómo evaluarlos dentro de nuestra práctica docente, pero los actitudinales son mucho más complicados. Son mucho más complicados porque una actitud solamente la puedo evaluar a través de una expresión, de un acto, ¿no? Que de alguna manera la ponga de relieve, ¿no? Pues si la gente yo he querido trabajar, ¿no? Pues su sensibilización respecto a la reducción del uso de recursos, pues solo voy a ver si realmente están sensibilizados o no, pues si reducen ese uso de recursos, ¿no? Pues por ejemplo traen los bocadillos, pues en lugar de envueltos en un papel albal que tiran todos los días, pues en una tartera, ¿no? Que pueden reutilizar una y otra vez, ¿no? Sería un indicador. Pero el mirarlo a través de actos, que ya es una dificultad en sí misma, tiene una dificultad añadida. Y es que muchas veces los actos tienen un nivel de deseabilidad social muy alto detrás. O dicho de otra manera, puedo tener falsos negativos y falsos positivos con mucha facilidad. Por ejemplo, en primaria, pues vamos a tener pues, un intento de agradar al profesorado alto en el que el alumnado va a intentar hacer pues, lo que se espera que el profe pues, va a considerar correcto, pues, porque va con la edad, ¿no? Y porque de alguna manera pues esto va a estar ahí, de manera que puedo tener muchos falsos positivos. Pero es que en secundaria puedo tener incluso todo lo contrario. En una edad en la que, bueno, tienen que romper pues, moldes y rebelarse pues, de alguna manera contra el profesorado, pues a lo mejor simplemente hacen un teatrillo de llevarme la contraria y actuar de distinta forma como hemos estado trabajando, solamente por el hecho pues, de llevarme la contraria. Así que, bueno, esto es tremendamente complicado, ¿no? Y evaluar las actitudes, pues tiene, ya digo, todo un abanico pues, de dificultades grandes que requieren conseguir poner en marcha experiencias en las cuales la gente se exprese con libertad real, no solamente con el profesorado, sino también con sus iguales, ¿no? Y bueno, pues puedan expresar pues, los valores que tienen. Y que además, pues efectivamente, cualquier expresión de cualquier tipo de valor, pues sea válida, ¿no? No quiere decir que nos faltemos al respeto unas personas a otras, ¿no? Pero en las que no haya una prefiguración de qué es lo que va a tener una calificación buena y una calificación mala, ¿no? Sino que tengamos de alguna manera, pues ya digo, esa posibilidad de expresión libre, ¿no? Por parte de las personas, si lo que queremos hacer es un proceso de construcción, pues de la personalidad en el cual, pues ya digo, pues no prefiguremos cómo queremos que sea la gente, sino que sea la gente la que construya lo que considere, lo cual, pues tiene mucho componente ecosocial. Gracias, Luis. Ignacio nos dice que le gustaría saber cómo planteas la docencia compartida, porque hablabas de 3 profesores trabajando a la vez. Entendemos que eso es un grupo grande, como si se tratase de 3 grupos, ¿no? ¿Cómo organizarías eso en el horario? Si hay 3 profesores a la vez durante 1 hora o 2 horas, ¿eso supone más recursos humanos? No, la docencia compartida puede estar funcionando desde 2 perspectivas. El ejemplo que os planteaba era un ejemplo de primaria, en el cual pues está la profe de referencia pues, en su aula normalmente, y en lugar de tener una única aula, tenemos 3 aulas funcionando a la vez, y entonces no tenemos más profesorado, tenemos a las 3 profes, ¿no?
que en lugar de estar solamente con su alumnado, están a la vez con todo el mundo. Desde luego, una docencia compartida de este tipo está mucho más pensado en un trabajo por grupos, pues un pensamiento por rincones muy típico de la educación infantil, pero que se puede utilizar muy bien en educación primaria, en la que en distintos espacios del aula se trabajen distintas cosas, ¿no? Y lo vayan haciendo por equipitos, ¿no? Y que el profesorado se vaya pasando pues allí a echar una mano, ¿no? A lo que haga falta, a lo mejor hacer pequeñas explicaciones, ¿no? Y que, bueno, pues que funcione desde otra perspectiva, ¿no? En secundaria podríamos tener otro enfoque diferente, ¿no? No distinto, ¿no? Por ejemplo, los apoyos que muchas veces tenemos, nuevamente sin requerir personal nuevo, que se ya sacan habitualmente pues, al alumnado fuera del aula, alumnado que rara vez vuelve a engancharse pues, al ritmo habitual del aula, sino que cada vez va estando más lejos, ¿no? En esos grupos pues, de compe, ¿no? o de diversificación, ¿no? Y que, bueno, pues en lugar de estar pues esos apoyos es fuera del aula, ¿no? Y sacarnos el alumnado fuera del aula, hacer esos apoyos dentro del aula. Y que en vez de tener pues, un único docente, tengamos dos docentes, uno de ellos probablemente centrado en dotar de un mayor andamiaje pues, a aquel alumnado que por las razones que sea tenga más dificultades de aprendizaje para este tipo de historias, ¿no? Es un enfoque diferente de cómo gestionar la docencia y es un enfoque diferente de cómo gestionar los apoyos. Y eso podría tener una tercera versión, que es la lógica que tiene detrás los grupos interactivos, ¿no? Los grupos interactivos lo que intentan plantear es vamos a poner en marcha más recursos, pero no con más presupuesto, sino intentando tirar de la comunidad educativa e intentando tirar de los grupos de iguales. ¿Cuál es la gracia del grupo interactivo? La gracia es que tienes un grupo heterogéneo que tiene que resolver una tarea en un plazo pequeño de tiempo y la tiene que resolver en equipo ayudándose entre sí. ¿Qué hace la persona adulta? Única y exclusivamente garantizar que la gente trabaja en equipo, que todo el mundo se escucha, que todo el mundo entiende, no tiene que explicar nada, de hecho no tiene ni por qué entender de qué se está trabajando, pero tiramos del recurso de la comunidad educativa, del recurso de las familias, para garantizar que el alumnado se ayuda entre sí, ¿no? Y que de alguna manera, pues de pronto tenemos al profe liberado, pues para que pueda ir, pues pululando por el aula, por ejemplo, para hacer una evaluación, que nos viene muy bien, ¿no? Viendo cómo funciona, cómo interaccionan, ¿no? O para ver pues, qué dificultades tiene pues, distintas personas que luego le van a servir para hacer pues, apoyos concretos, ¿no? A esas personas o, bueno, o para distintos elementos, ¿no? O para hacer consultas o resoluciones de dudas pues, específicas, ¿no? Serían tres ejemplos, ¿no? De cómo pensar en agrupamientos pues no de grupo grande, y esto no quiere decir que no podamos tener grupos grandes, y que, bueno, pues tienen que ver con esta mirada inclusiva y con, bueno, pues utilizar los apoyos de aula pues de forma distinta de las que muchas veces los usamos. Nacho Ibarra nos dice, dificultades, quizás es una de origen, el cambio radical por suerte y necesario. Supongo que vuestros centros nacieron ecosociales, por lo menos en ideario, y eso es una ventaja. ¿Qué tienes que decirle, Luis? Bueno, pues hay una parte que tiene razón. FUEN tiene unos 60 años de historia, no los 60 años ha habido centros escolares, pero sí una parte muy importante de la historia, ¿no? Y siempre han tenido, digamos, un cierto carácter, pues, ecosocial. Antes no se llamaba ecosocial, pero bueno, siempre ha habido un cierto carácter con estos temas. Pero solo un cierto carácter. En realidad, pues el filtro durante muchos años para entrar dentro de FUEN eran las habilidades docentes y las capacidades desde esa perspectiva del profesorado, de manera que lo que teníamos eran claustros pues diversos, como los que más o menos te vas encontrando en cada uno de los centros, ¿no? ¿Cuáles han sido, desde mi punto de vista, claves que han permitido que todo esto pues, se pueda ir llevando a cabo? El primero ha sido pues, intentar funcionar pues, con procesos de cambio, pero que se consolidasen. Muchas veces en los centros tenemos proyectos maravillosos que requieren un montón de trabajo detrás, pero que cuando ha acabado el curso, acaba el proyecto y se muere el proyecto, porque no ha creado mecanismos para poderse perpetuar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no ha creado materiales didácticos que permitiesen que el año siguiente pues, otros profes lo repitiesen con mucho menos esfuerzo. Hemos intentado poner en marcha proyectos que se consolidasen, porque así hemos ido construyendo y hemos ido creciendo. Esto no ha salido de la noche a la mañana, esto es el fruto del trabajo de muchos años, ya digo, con esta estrategia, ¿no? De ir construyendo de forma pues creciente, ¿no? Un segundo elemento que hemos intentado desde el punto de vista de la participación y la involucración del profesorado
es intentar poner en marcha mecanismos de participación real. Por ejemplo, cuando hemos hecho estas propuestas curriculares, que no las hemos hecho con el conjunto del profesorado, pues porque no podías hacerlo, tenemos una plantilla de cerca de 400 profes, esto no es viable, ¿no? Había un núcleo duro de profes que han hecho la propuesta, pero los departamentos de cada una de las etapas y de cada una de las áreas de conocimiento han evaluado estas propuestas y han propuesto cambios que no se han tirado en un cajón, sino que han sido tenidos en cuenta y que se han metido dentro del trabajo que se estaba haciendo. Y esto, claro, es una participación en la que la gente se siente comprometida y de alguna manera siente suya la propuesta, ¿no? Una de las cosas que hacemos de forma muy habitual es que tenemos grupos de coordinación de temas ecosociales, grupos de coordinación pues en los cuales muchas veces empiezan a trabajar a partir de una lluvia de ideas. Claro, pues plantear pues qué consideras que tendríamos que hacer en el Día del Medio Ambiente es mucho más fácil que ponerte a hacer algunas cosas. Así que tenemos gente que ejecuta y que intenta poner en marcha las ideas que lanza el profesorado, pero intentamos partir de ese profesorado, ¿no? Y de alguna manera pues de tener espacios de participación real. Esto funciona muy bien. Y también para involucrar al profesorado, una de las cosas que intentamos hacer es que la energía parta del propio profesorado. Nosotros somos centros concertados y desde esa perspectiva hay como una capacidad de relación jerárquica que muchas veces en los públicos no existe, ¿no? Y podríamos decir desde el patronato de la fundación, decir, bueno, mira, vamos a trabajar así y se van a usar los materiales didácticos que hacemos de corte ecosocial, sí o sí, si no, pues fuera, ¿no? Esa sería una opción, no es la opción que tenemos, ¿no? Aparte de porque no sería muy democrática la historia, sino porque además creemos que sería bastante tonto y bastante inútil. Tenemos otro proceso distinto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los grupos interactivos, pues el profesorado que quiere los impulsa y ponemos medios para que los impulse y ayudamos a que los ponga en marcha. Y el que no quiere, pues que no lo haga. Pero lo que hacemos es que le invitamos a entrar dentro del aula y a que vea pues cómo están concentradas las chicas y los chicos, pues cuáles son los resultados académicos después de tenerlos puestos en marcha durante un curso entero, pues cómo es la interacción entre las familias y el profesorado, ¿no? Y cómo cambia y cómo se empiezan a poner en marcha niveles de complicidad entre unas y otros. Y de alguna manera, pues esto que se veía como algo peligroso, ajeno, pues trabajoso, pues hay más profesorado pues que lo va viendo como algo ilusionante y la energía de poner en marcha los procesos no es una energía que parta desde fuera, sino que parte al final del propio profesorado. Obviamente hay una parte del profesorado que sigue sin verlo y ya está, pues no lo pone en marcha y no pasa nada porque probablemente haya otras cosas que haga fenomenal, ¿no? Y que le funcionen bien, ¿no? Y que, bueno, pues que nos permita también aprender pues a otros profes de estas otras prácticas, ¿no? Así que intentamos poner en marcha mecanismos con participación real y en la que la energía de los cambios pues tenga sentido y parta por parte del propio profesorado, ¿no? Y es un elemento pues ciertamente lento, que nos lleva pues plazos pues relativamente largos de transformación, pero que a la vez nos parece pues mucho más seguro, mucho más sólido y con capacidad pues de hacer transformaciones pues más duraderas y más potentes. Teresa nos dice, ¿qué cambios crees que han de introducirse en el enfoque ecosocial a partir de la crisis del COVID? ¿Hay alguna cosa en la que crees que se debe enfatizar? Bueno, pues en una de las publicaciones que os comentaba anteriormente, que hacíamos esta propuesta, ¿no?, de hacer la LOMLOE desde una perspectiva ecosocial, a la vez que hacíamos esto, ¿no?, y que hacíamos una interpretación, pues planteábamos algún tipo de sugerencia, ¿no?, de qué cosas pues en la ley pues podrían profundizarse. Ahora, por ejemplo, en la transposición, que tienen que hacer las comunidades autónomas, ¿no?, o que en realidad la última interpretación que tiene que ser dentro de los centros, ¿no? Y que, bueno, pues puedes darle pues como un enfoque ecosocial. Y ahí salían pues múltiples cosas, múltiples fortalezas que creo que tiene la nueva ley educativa y algunos aspectos pues que consideramos mejorables y que se pueden mejorar, ya digo, en nuestra práctica docente y de aula, ¿no? Algunas cosas, ¿no?, alrededor de todo de aprendizajes, ¿no?, que podrían darnos la pandemia que estamos viviendo, ¿no?, y que pueden ser muy interesantes de reforzar y de recoger y de alguna manera trabajar dentro del aula. Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido es que la economía se puede parar y que podemos poner por delante la salud de las personas que la economía. Y esto es un aprendizaje potente, el decir, la salud está por encima del beneficio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una cosa que podemos trabajar claramente dentro del aula. Otra cosa que podemos trabajar es que de pronto hemos aprendido que lo que realmente añorábamos cuando estábamos encerrados en nuestras casas no era salir a comprar. Lo que añorábamos era estar con seres queridos
y poderles tocar y tener una conversación de calidad o un juego de calidad. Es decir, nuestra felicidad depende mucho más de esas interacciones sociales fuertes, densas, buenas, ¿no?, que de procesos pues, de alto consumo. Y este es un aprendizaje también fuerte, potente, que de alguna manera pues, nos puede servir, ¿no?, dentro de los procesos de aula de forma muy importante. Y un tercero, ¿no?, que podríamos plantear es, de pronto hemos descubierto que necesitamos un montón de cuidados que tenemos ocultos, ¿no?, en nuestras sociedades, pues para tener nuestros elementos más básicos cubiertos. La definición que había de servicios esenciales que se produjo durante los meses del confinamiento, pues eran muchas veces labores muy ocultas que no se visibilizan en nuestras sociedades, pero que son básicas para el cuidado de nuestras vidas y para el cuidado de nuestras personas. Y creo que esto es otro elemento que necesitamos recuperar. Muchas de estas cosas están recogidas, ya digo, en la LOMLOE, otras pues las podríamos profundizar y son elementos en los que pues, nuestra libertad de cátedra pues tiene cancha para poder trabajar. No sé si hay alguna pregunta más, porque no he sido capaz de leer las preguntas a la vez que iba respondiéndolas, no tengo esa capacidad de multitarea. No, Elena nos dice, y en la línea de lo que has comentado sobre la importancia de educar desde la acción, ¿cómo crees que un centro puede ser desde ya una comunidad sostenible? En cuanto a suministros, energía, ¿qué acciones piensas que se pueden tener más impacto positivo? Claro, por ejemplo, muchas veces cuando estamos pensando en cosas de estas, una práctica muy habitual dentro de los centros es hacer una ecoauditoría escolar, en la que el alumnado pues se pone en marcha y analiza pues dónde se nos va el consumo de luz, el consumo de calefacción, el consumo de agua, ¿no? Y ya digo, es una práctica bastante habitual y además hay herramientas como muy puestas en marcha para poder realizar esto. Pero a la vez que es muy habitual, hay un error muy habitual en esta práctica y es, lo pongo todo en marcha, descubro dónde están las fallas, algunas veces hago una campaña de publicidad de mis resultados dentro de los centros, ¿no?, o de concienciación de los hábitos del alumnado y ya está. En realidad lo que estoy haciendo es una práctica en la que no está cambiando las prácticas de centro, el alumnado lo que está entrenándose es en la irrelevancia de sus actos, ¿no?, en el que le ha puesto un montón de trabajo, muchas veces un montón de ilusión y no ha servido para nada, eso se queda en la basura, en la nada. Así que pongamos en marcha proyectos de este tipo y pongamos en marcha transformaciones pequeñitas a lo mejor, ¿no?, pero que sean consecuencia de esto. A lo mejor no tengo la capacidad económica de poner placas solares encima del tejado de mi colegio, que podría ser una de las iniciativas que salgan como consecuencia de esta ecoauditoría. Bueno, pero puedo hacer una cosa pues más modesta, ¿no?, que tenga que ver con esto. Por ejemplo, plantear un reto de recorte en el consumo energético dentro de mi centro y que pues el recorte en la factura revierta en algo obvio para el conjunto del centro y obvio para el conjunto del alumnado. A lo mejor, pues comprar una serie de árboles, de plantones de árboles que planten el patio. Me lo invento, podría ser cualquier otra cosa. Pero el alumnado está viendo, mira, he conseguido con mi esfuerzo de sensibilización, de trabajo, reducir la factura de la luz y además esa reducción se ha convertido en plantar unos árboles que fijan CO2 y que tiene que ver también con esta lucha contra la emergencia climática. Así que pensaría en acciones, en algunos casos serán acciones más pequeñitas, más simbólicas, pero que tengan transformación y que estén a nuestro alcance. Y cuando yo me ponga a diseñar la acción formativa, y es nuestra responsabilidad como docentes hacerlo, pensaría en que los posibles resultados de la acción formativa tuviesen, ya digo, transformaciones reales y perceptibles y además que se queden en el tiempo para nuestro alumnado. Creo que este es un elemento muy, muy importante. Perfecto. Fernando nos dice, partiendo de que se trata de que toda la comunidad seamos promotores de la transformación, ¿desde qué colectivo crees que tienen que proponer, iniciar o empujar el liderazgo? No sé cómo expresarlo. ¿Administraciones educativas, docentes, familias? Pues yo, Fernando, respondería que las que tengamos a mano. Si tenemos una administración que está empujando, pues bienvenida sea. Si tenemos un grupo de familias que está tirando de ello, bienvenido sea. Si tenemos un conjunto de profes en el claustro que tiran, pues también, o con los alumnados también, porque todo suma. Y de alguna manera todo puede ser un hilo por el que comenzar. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Una de las cosas que estamos observando, ¿no?,
pues en uno de los centros, es que estos grupos de alumnado ecosocial, ¿no?, que se han ido organizando y que hacen, pues os podéis imaginar, tampoco hacen proyectos súper rompedores, pero bueno, crean una comisión de opinión en determinados días del año, pues en efemérides y demás, pues decoran una parte del cole, pues a veces hacen un pasaclases explicando algunas cosas, ya digo, nada muy complicado, ¿no? Pero bueno, hacen cosas, bueno, pues son una de las cosas que ha ido moviendo a que parte del profesorado, bueno, pues también les acompañe y se vea interpelado con esto, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los comedores, una de los elementos que nos han ayudado, no a iniciar el proyecto, pero a profundizar en el proyecto, ha sido un grupo de familias en uno de los centros, pues que veían muy importante este tema de la alimentación saludable, ¿no? Y lo vinculaban también con la alimentación ecológica como dos cosas claramente sinérgicas. Y bueno, pues han impulsado pues que entre las familias también se demandase más esto y nos han empujado y de alguna manera pues nos han incitado a llegar a niveles mayores en lo que es los estándares del proyecto en el que hemos ido haciendo, ¿no? Así que yo lo que diría es, tiremos de lo que haya y en cada uno de los centros vamos a encontrar una realidad diferente y bueno, pues juguemos con ella. Y si en vez de tener un impulsor tenemos 4, pues claro, pues obviamente mucho mejor. Si no solamente tenemos a la familia, sino que tenemos también al alumnado, a un grupo de profesorados y a la administración, a la institución que tira y nos facilita esto, pues juguemos con ello. Y si no, pues juguemos con lo que hay, intentando pues que más piezas del dominó se puedan ir sumando a él. Vale, y dice también Fernando que dentro del cole, cuando se empiece con este proceso, ¿cuál crees que es el lugar concreto de las familias? Pues mira, por salir ahora de la experiencia de FUEN, ¿no? E irme a la experiencia del cole en el que están mi hija y mi hijo, ¿no? Que es un cole público que tenemos aquí cerquita de casa más o menos, ¿no? Pues intentaría que las familias, como ocurre en este centro, estén en el máximo de espacios que quieran estar. Ahora mismo, sin exagerar, debemos de tener como 10 comisiones mixtas entre familias y profesorados, pues para el comedor, para transformación de patios, para temas pedagógicos, ¿eh? Y hay comisiones mixtas de temas pedagógicos duros, ¿no? Del cole, ¿no? Porque hay familias que saben de pedagogía, ¿no? Y tienen aportaciones interesantes que hacer al profesorado, ¿no? De huerto, bueno, un largo etcétera, ¿no? Bueno, en la medida, sin morir en el intento, por supuesto, ¿no? Pues que el profesorado tenga energías, tenga ganas, ¿no? Pues el montar estas comisiones mixtas en realidad es tener de pronto una capacidad de acción pues que el profesorado en solitario no podemos tener. Y que, bueno, pues por ejemplo, hemos hecho una transformación del patio del cole, ya digo, pues al que vamos, que el profesorado no hubiera tenido ni capacidad humana de organizarlo, ni desde luego capacidad de buscar tampoco presupuesto para ello, ¿no? Pero que la familia le han echado tiempo porque estaban motivadas, porque les importaba, porque han tenido un espacio en el que había una participación real y esto no quiere decir hacer lo que quieran las familias exactamente, ¿no? O sea, los procesos participativos son procesos también de discusión, ¿no? Y en los que hay límites a lo que podemos hacer o dejar de hacer, ¿no? Y que, bueno, pues da mucha más potencia. Así que yo diría, vayamos a donde podamos llegar y vayamos a máximos. Y obviamente no se empieza de 0 a 100 de golpe, ¿no? Sino que pues empezaremos primero pues con algunas pequeñas comisiones mixtas de algunos temas que vayan interesando y a partir de ahí podremos ir entrando en distintas cosas. Perfecto. Bueno, pues nos han quedado algunas preguntas más en el chat, pero tenemos que finalizar porque además tenemos la hora ya en el Zoom de finalización. Así que te las haremos llegar, Luis, para que las puedas contestar. Sí, claro. Y seguro que en la web del Consejo podemos poner un espacio para que se puedan leer todas esas preguntas y respuestas, ¿vale? De nuevo, muchísimas gracias al Consejo por la invitación, muchísimas gracias a las personas por vuestra atención, porque, bueno, pues que le escuchen a uno es darle un privilegio y me habéis dado el privilegio de escucharme y nada, que espero que haya resultado pues interesante y os hayáis llegado a algún aprendizaje. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis seguido a través de Internet. Como digo, lo colgaremos en la página web del Consejo Escolar de Cantabria. Ahí podéis volver a visionar la ponencia de hoy de Javier y además de Luis, perdón, y además acompañarla también con la de Yayo que tuvimos hace unas semanas. Muchas gracias a todos y buenas tardes.